Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cariñoso saludo, nuevamente encontrándonos frente a la palabra de Dios y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar. Estar entre los vivos todavía, sin saber si este es el mensaje final, no sabemos nada. Pero vivimos al día y Dios nos ha permitido llegar acá, esperando que ustedes allá todos estén bien y compartan. Si esto les ha ayudado en algo, pues también compartan con otras personas, porque la idea es no detener la palabra de Dios. Porque segundo a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pero no la detenga. A mí, yo he pensado en esto, que antes de la pandemia alguien me dijo en el templo, ¿por qué no graba? Haga unos videos para nosotros compartir con otras personas y todo. Les dije, no, yo no quiero hacer videos de nada, ni dejar bosquejos. Yo no tengo un solo bosquejo en casi unos 35 años que vengo con la palabra. Yo no tengo. Voy al día con la palabra. Porque si yo estoy engañando gente, no quiero seguir engañando después de muerto. Que queden estos videos y alguien coja también los bosquejos y empiece a hablar las mismas cosas que yo hablaba. Y dije, no. Pero la pandemia obligó a hacer esto y para mí ha sido una bendición, y dije, estaba deteniendo la palabra. Y lo que dice la Escritura es que la palabra corra y sea glorificada. Así que ustedes allá hagan lo mismo. No la detengan. Si a usted no le interesa a alguien, mándele a alguien. Si a él no le interesa, dígale, pásele a alguien, compartan. Esto es la palabra de Dios. Como les digo, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Ustedes me ven y yo trato de ser lo más bíblico posible. Es leyendo las Sagradas Escrituras. Todo está dicho y está hecho, no tenemos que meterle mano ni inventar nada aquí. Bien, los miércoles veníamos hablando, no sé si seguiremos o ya paramos acá, vamos a ver qué es lo que Dios dispone. Las evidencias de una conversión genuina, de un verdadero creyente, ya vimos muchos ejemplos. El último que vimos fue del apóstol Pedro, y quiero coger aquí en Primera de Pedro. Este hombre escribió la primera y la segunda carta que llevan su nombre, primera y segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Pero alguien iletrado y del vulgo, y escribe cartas poderosas, porque el Espíritu Santo era el que estaba en él y él era el que hacía la obra a través de Pedro. Eso lo podemos entender. Un gran hombre, extraordinario cuando anduvo con Jesús, ahora lo toma el Espíritu Santo y hace cosas extraordinarias también. Importantísimo, y el testimonio que él tiene. Un cristiano verdadero, aquel que luchó y defendió la fe a capa y espada, igual que Pablo y muchos ahí. Entonces aquí nos da algunos consejos, cómo debe ser la vida de un cristiano verdadero. Y él tiene mucha autoridad para hablarnos aquí, pero pidamos la bendición de Dios. Señor, no queremos hacer ni salir ni hacer nada si usted no está con nosotros, porque esto es pérdida de tiempo, Señor. Yo estoy aquí, Señor, y usted sabe lo limitado que yo soy y las luchas que yo tengo también, Señor, que para mí no me queda tan sencillo hacer esto. Y yo tengo que depender de usted. Yo veo los videos, usted los arregla. Usted me da la palabra, yo se la predico, es lo que le digo, Señor. Gracias, muchas gracias por tomarme en cuenta, que a pesar de ser como soy, usted me escucha y me ayuda. Y no permita que si yo estoy engañando a la gente, yo siga hablando, Señor. Ya le he dicho muchas veces, si yo estoy engañando a la gente que está al otro lado, mejor me deja mudo para no seguir engañando ni hablando mentiras, Señor. Pero hasta aquí me tiene hablando, Señor. Una bendición especial a todos los que están aquí escuchando. Bendiciones para la familia, la persona, lo que sea. Muchas gracias.
Y gracias también por personas que nos ayudan en la obra misionera, Señor. Usted sabe quiénes son y conoce los corazones y los bolsillos de ellos, Señor. Hay gente con un corazón grande y un bolsillo pequeño, y esa gente es extraordinaria. Y así somos todos, que no estemos dando siempre lo que nos sobra, sino lo que nos falta, para que sea una ofrenda aprobada. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos dejó, que no nos dejó a nuestra propia imaginación. Y a pesar de que tenemos la Escritura y todo está dicho y hecho, hablamos idiomas distintos. Pero ayúdenos a volver a los caminos antiguos y preguntar y pararnos y seguir por los buenos caminos, Señor. Cuantas veces tengamos que regresar y decir, nos estamos equivocando, ayúdenos a regresar nuevamente. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 11. Consejos que nos da, cómo debemos nosotros andar y comportarnos. El vivir cristiano, la vida cristiana verdadera. Y fue un hombre que ya pasó por acá y nos deja muy buen ejemplo. Es confiable lo que dice el apóstol acá. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Traten de tener dominio propio. Les hablo como a extranjeros y peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no es aquí. Como dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos desde donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, como hablábamos el domingo en Colosenses 3, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, no las de abajo, porque aquí estamos en un mundo perverso y maligno, un mundo que nos atrae, un mundo que hoy la gente está apartándose de la fe, ya no hay ese primer amor en el cristianismo que llamamos acá. Y hay un mundo con los brazos abiertos esperándolos a ellos para darles lo que quieren, porque en las iglesias a veces no encuentran lo que quieren, pero sí hay lo que necesitan, que es lo más importante. Pero dice, tengan cuidado, nos está hablando el apóstol Pedro, que nos abstengamos de los deseos carnales. Pablo hablaba en Gálatas capítulo 5 versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo les dije en una ocasión, yo de vez en cuando le doy un buen almuerzo a esta carne, a esta vieja naturaleza, porque yo sí le saco más o menos el jugo trabajando y sirviendo al Señor. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos y pecadores, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Es lo que nos dice acá. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En lo que murmuran como de malhechores, pero esperemos que no les estemos dando la razón, como hablábamos hace 8 días. Estos, Pedro y Juan, dejaban con la boca cerrada a los demás, pero tengamos cuidado que en lo que murmuran como de malhechores, no estén hablando la verdad, nosotros les estemos dando la razón. Y el día de la visitación, glorifiquemos a Dios por nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sometámonos a las autoridades. Todas estas son cosas, responsabilidades de un creyente.
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien, y no paguemos mal por mal, venzamos el mal con el bien. Es lo que dice en Romanos capítulo 12. No paguen mal por mal, antes venzan el mal haciendo bien. Pero no devolvamos mal por mal, como libres, pero no como que tiene libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amados, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Honremos a todos y especialmente a Dios. Vamos a pasar de aquí, vamos a buscar el pasaje clave, el capítulo 3, versículo 13, donde se nos aconseja. Pablo aquí enseguida les dice a los empleados o criados o esclavos que han sido ya creyentes cómo deben comportarse ellos. Los podemos leer. Leámoslo un ratico en el capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y esto es para los que estamos, o yo estuve 33 años bajo autoridad, trabajando. Hoy tengo un poco más de libertad, pero sigo sirviéndole al Señor de todos modos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Que tengamos la conciencia tranquila, que no estemos recibiendo lo que merecemos, sino que estemos recibiendo algo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente tiene aprobación delante de Dios. Es que haciendo el bien recibamos males, pero que no estemos recibiendo lo que merecemos. Es lo que trata de decirnos Pedro acá, la manera de vivir intachable. Que nadie nos juzgue ni nos señale como malhechores y de toda esta cosa, va a hablar más adelante. En el capítulo 3, versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si seguimos haciendo el bien, ¿quién nos va a hacer daño? Y sin embargo, es posible. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no de la injusticia, haciendo el bien, haciendo las cosas buenas, y a pesar de todo sufrimos, bienaventurados sois, dice Pedro, felices, dichosos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aquí es donde necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios, por si alguien dice que estemos listos para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Con mansedumbre y reverencia lo hagamos, con mucho respeto. Él ya lo hizo y nos recomienda a nosotros eso, de la esperanza que hay en nosotros, pero necesitamos tener conocimiento para que tengamos la respuesta a cualquier pregunta que se nos haga, porque o de no es muy complicado. 16 dice, y teniendo buena conciencia. Esto es muy importante, que una conciencia que no nos acuse, que no nos reclama nada. Entonces, estemos tranquilos. Otro que habla mucho de la conciencia es el apóstol Pablo. Limpia conciencia. Para no estarles dando la razón a la gente que murmuran y critican de nosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Pero dice, tengan la conciencia limpia y tranquila. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. Pero si nuestro corazón nos reprende, no tenemos confianza, nos acusa de algo, tengamos cuidado que no le estemos dando la razón a los que murmuran de nosotros y nos critican y todo esto. Tengamos tranquila la conciencia. Ellos pueden hablar muchas cosas como unos y otros, que los cristianos, que los evangélicos, que todo esto, pero que nosotros tengamos una conciencia tranquila de que verdaderamente estamos honrando a Dios con nuestras buenas obras o nuestro buen comportamiento. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Eso es obvio. Injustamente, en otras palabras, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es lo que tiene aprobación delante de Dios, que suframos por causa de la justicia y no que estemos recibiendo lo que merecemos. Es muy buenos consejos lo que nos da aquí el apóstol Pedro. Dice en el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos sorprenda nada. Hablábamos hace 8 días que el sufrimiento, las pruebas, persecuciones y cosas que se vendrán, esto es normal, es parte de la vida cristiana, en otras palabras, y no nos debemos sorprender, dice Pedro, no se sorprenda. Y este fue uno de los que fue también encarcelado, azotado y de todo, perseguidos y de todas estas cosas, pero dice, eso es normal. Si un cristiano, llamado cristiano, que está dando evidencias de una conversión genuina, si le pasa esto es porque está metido en la palabra y compartiendo la palabra, pero como estamos hoy nosotros, nosotros no sabemos ni de qué está hablando aquí el apóstol Pedro. Porque aquí, por acá, por lo menos no tenemos persecución. Tampoco nos identificamos como debería identificarse un creyente genuino. No compartimos la palabra, no hablamos de Cristo, no predicamos el Evangelio, no evangelizamos. Entonces, esto está de más que nos escriban, no se sorprendan cuando esto venga. Esto va a venir, pero cuando nosotros verdaderamente nos identifiquemos como cristianos, como seguidores y servidores de Cristo. Esto ahí puede venir, pero de lo contrario, no. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que más bien nos gocemos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. En el libro de los Hechos habla cuando encarcelaron a los discípulos y luego los azotaron y se fueron gozosos de haber sido tomado en cuenta, así como a Cristo también, haber padecido por el nombre de Cristo. Eso tiene que darle mucha alegría. Así que dice, gózanse cuando estas cosas se den, pero por causa de la justicia. Porque estamos predicando la palabra, lo que el Señor nos dijo. Si somos linchados, lo que sea, que venga. Pero que sea por causa de la justicia, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. De lo contrario, todo es en vano. Eso no tiene aprobación de Dios y nos están persiguiendo y de todo por injusticias más bien. Dice también acá en el versículo 15, así que ninguno de vosotros
padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, haciendo lo malo. Ninguno padezca. En una ocasión un hermano fue detenido por irse en contravía y llegó un domingo y después de unos 12 días estuvo detenido, era un mes, pero pagó y salió. Y dijo, Pablo también estuvo preso, pero él no estuvo preso por injusticias, por irse en contravía, sino por predicar la palabra de Dios. Y esto es lo que tiene aprobación delante de Dios, que ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, por chismoso, por tantas cosas que tenemos también nosotros, pero que ninguno padezca por eso, porque entonces vamos a recibir lo que merecen nuestros hechos, como dijo el ladrón cuando estaba crucificado allá con Cristo. Ningún mal hizo, hablando de Cristo, pero nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, y esto no tiene aprobación delante de Dios. Lo que tiene aprobación es estar sufriendo y ser castigado y todo por causa de la justicia, por estar haciendo lo bueno, lo que agrada a Dios. Y muchos, pienso en Esteban en el capítulo 8, capítulo 7 y todo. Un hombre que estuvo haciendo la voluntad de Dios, predicando un mensaje extraordinario y todo, y murió apedreado. Si es la voluntad de Dios y estaba haciendo lo bueno, no estuvo haciendo lo malo, pero es una muerte que glorifica a Dios y tiene aprobación delante de Dios, no por estar haciendo lo malo. Dice el versículo 15, bueno, el 16, pero tengamos mucho cuidado porque nosotros estamos por aquí en este versículo 15, el 16. Pero si alguno padece como cristiano. Y si uno le preguntara a Pedro, ¿y qué es cristiano? Dice, es un servidor y un seguidor de Jesucristo. Es alguien que aborrece aún su propia vida. Así que si uno está aborreciendo aún su propia vida y no aborrece todo lo que tiene, como dijo Cristo, no puede ser un discípulo y no puede ser un cristiano. Porque el cristiano en ese tiempo tenía la vida comprada y convertirse en cristiano casi era firmar una sentencia de muerte. Y si ustedes no aborrecen aún su propia vida, no pueden ser mis discípulos, decía el Señor. Tienen que colocarme a mí en el primer lugar de sus vidas, de lo contrario ustedes no pueden seguirme. Entonces Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como cristiano, como sufrieron ellos, glorifiquen a Dios con ello, honren a Dios. Hicimos lo bueno, pero recibimos lo malo, y esto es normal, puede decirnos el apóstol Pedro, que es parte de nuestra naturaleza de cristiano. Las persecuciones, las murmuraciones, nos están señalando de algo, ladrones o lo que sea. Hoy se habla muchas cosas, porque en muchas iglesias se ha convertido en un negocio esto. Entonces uno le dice, todo es plata, le están sacando plata y se la roban y que tienen por ahí. Y esperemos que lo que estén diciendo no sea verdad, porque si es verdad, eso no tiene aprobación delante de Dios. Y murmuran, y yo escucho muchas cosas. Y a veces digo, tienen la razón. Yo mismo he invitado gente que vamos a la iglesia donde yo asisto, me dicen, el hombre que enseña ya en esa congregación le dice, pastor, le digo sí, entonces no. Ya nos tienen miedo. Pero en este tiempo dice si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. Siga haciendo lo bueno, glorificando a Dios con todo lo que haga. Esta es la clave y es nuestro deber. Dice que
sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 está eso. Entonces los consejos que nos da el apóstol Pedro son muy importantes. Y decir, nuestra vida tiene que ajustarse a la realidad, a lo que se está hablando acá, y no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, como piensa el mundo y todas las cosas. Y con toda reverencia presentar defensa de nuestras verdades a aquel que nos demande razón de nuestra esperanza con mucho respeto y todo, y no ponernos a pelear tampoco y a dejar eso en las manos del Señor. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Voy a leerle por acá cuál va a ser el fin. Dice en segunda, a ver si es segunda a los tesalonicenses. A ver si es primera. Segunda a los tesalonicenses. El apóstol Pedro, aquí en el capítulo 4, versículo 17, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, del 5 en adelante, escribe el apóstol Pablo para darle la respuesta a él. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pero padecían como cristianos, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, escuche bien, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro decía, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El fin es este, el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho allá en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya él lo había dicho, cuál va a ser el fin de los que no creen, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estábamos aquí en Primera de Pedro. Cuatro 17. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro les dice a los cristianos, ¿cuál es el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, y el justo con la justa se salva. Entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, por causa de la justicia, en otras palabras, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
muy buenos consejos nos da un cristiano como el apóstol Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien, porque sus vidas están en peligro. Fue alguien que ya pasó por ahí y sabe cómo es la movida. Hoy nosotros no conocemos, pero se nos da buenos ejemplos para que también tengamos cuidado. Uno, como ni habla ni nada, piensa que es un desconocido, pero sí hay gente que lo conoce a uno y sabe quién es, y uno le puede estar dando chance de que esté hablando y juzgando y blasfemando el nombre de Dios por nuestro mal testimonio. Bien, se nos fue el tiempo y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu